Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer que estés ahí, que estemos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día en donde decidimos confiar en ti plenamente y te entregamos todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo reine soberano en él. Toma nuestra mano y sálvanos, Señor, y llena nuestro corazón de tu alegría. Y por favor, Padre, tú sabes, cada ser humano es un mundo con sus problemas, quebrantos, enfermedades, tristezas. Toma a cada persona que está escuchando con sus problemas y resuélvelos, Señor, porque sabemos que para ti nada es imposible. Bendícelos, Señor, bendícenos a todos. Y ahora, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos enseñe. Te amamos, Padre, y deseamos que vengas pronto a buscarnos. No permitas que nada de este mundo nos separe de tu precioso camino de vida eterna. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título La clave de la unidad. El versículo para memorizar está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Éfeso era un importante centro comercial y de gran influencia en Asia Menor. La iglesia de Éfeso estaba formada por judíos, gentiles y gente de todos los ámbitos sociales. Una feligresía tan diversa podría haber sido tan propensa a conflictos como el mundo en el que vivían, es decir, si no fuera por Cristo y la unidad que tenían en él como miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la preocupación de Pablo por la unidad entre los seguidores de Cristo es el tema central de su epístola a los Efesios. El concepto paulino de unidad tiene dos dimensiones: la unidad de la iglesia, donde judíos y gentiles se reúnen en un solo cuerpo, Cristo, y la unidad en el universo, en el que todas las cosas en el cielo y en la tierra encuentran su unidad suprema en Cristo. La fuente de esta unidad es Cristo. La expresión de Pablo en Cristo o con Cristo se usa muchas veces en esta epístola para mostrar lo que Dios ha efectuado por nosotros y por el universo mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El propósito principal de Dios en el plan de salvación es reunificar todas las cosas por medio de Cristo. Esta unidad recién se manifestará plenamente al final de los siglos. El día domingo 21 de octubre, la lección lleva por título Bendiciones en Cristo. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. ¿Qué hemos recibido en Cristo? Pensemos en eso. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los seguidores de Jesús tienen muchos motivos para alabar a Dios. En Cristo, Dios ha escogido adoptarnos como hijos e hijas y que lo representemos ante el mundo. Pablo usa muchas imágenes para describir nuestra relación con Dios en Cristo. De estas imágenes, el concepto de adopción aborda el tema de la unidad de esta lección. En Cristo hemos sido adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. Esta imagen familiar también es una referencia al pacto de Dios con los hijos de Israel. En el contexto de la epístola de Pablo, los gentiles que aceptan a Jesús como el Mesías también son hijos de Dios, herederos de la promesa hecha a Israel. En beneficio de esta relación con Cristo, estar en Cristo es fundamental para toda la unidad cristiana. Este pasaje también nos dice que siempre ha sido el deseo de Dios reunir a toda la humanidad en Cristo y en la familia de Dios. Jesús no establece ningún estatus especial. Todos somos hijos de Dios, amados y apreciados por igual. Algunos se confunden cuando en este pasaje se habla de predestinación. La promesa de que Dios nos ha elegido para ser salvos les parece que implica también que Dios ha elegido a algunos para que se pierdan. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Al contrario, Dios preparó el plan de salvación antes de la fundación del mundo para que todos puedan ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos dice nuestro Dios vivo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Podemos ver además 1 de Timoteo 2, 6 o 2 de Pedro 3, 9. Dios sabe de antemano quién aceptará su ofrecimiento de salvación, pero eso no es lo mismo que predestinar la decisión de cada uno. La salvación se ofrece a toda la humanidad a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La pregunta es, ¿cómo respondemos a este ofrecimiento? Dios no usa la coacción para salvar a nadie. En el conflicto del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo como su sustituto y fiador, pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él, según el puro afecto de su voluntad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. Los que perezcan, perecerán, porque se niegan a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1114. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Jesús no acepta rivales. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Antes de seguir con la meditación, quiero aclarar la palabra aborrecer, que es un hebraísmo y que no tiene el mismo significado que tiene para nosotros en el castellano. Aborrecer quiere decir, según el hebreo, amar menos. Entonces cambia el concepto de este versículo si decimos: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos e hijas, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Ahora pasamos a la meditación. Esta declaración de Jesús produjo un tremendo impacto en sus oyentes. Joseph Ernest Renan
escritor del siglo XIX, autor del libro Blasfemo, la vida de Jesús, aprovechó este texto para declarar que Jesús estaba pisoteando todo lo que es humano, sangre, amor y patria, despreciando el límite saludable del hombre natural, aboliendo toda atadura natural. Se esforzó por hacer aparecer a Jesús como carente de compasión y sentimientos nobles. A la luz de todo el Nuevo Testamento, Jesús no estaba demandando odio. No puede ordenar en sus mandamientos que debemos amar y honrar a nuestros padres y a la vez exigirnos que los odiemos. No. No podía ordenar amar a la esposa con un amor como el de Cristo y luego aconsejar odiarla. Quien tomó a los niños en sus brazos y los bendijo no podía aconsejar aborrecerlos. El que ordenó reconciliarse con los hermanos jamás nos pediría dejar de amarlos. No hay lugar en ninguna enseñanza de Jesús para odiar literalmente a nadie. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con la palabra aborrecer? Lo que Jesús pide es lealtad indivisible, amarlo a Él de forma suprema por nuestro propio bien. Si Jesús es el verdadero Señor, la única respuesta válida a su soberanía es la sumisión. Cuando Jesús no tiene rivales en nuestra vida, entonces lo amamos a Él primero. Su amor brota de nuestro corazón y alcanza a nuestra familia, nuestros amigos e incluso a nuestros amigos. Los amamos mejor porque los amamos con el amor de Dios brotando a través nuestro hacia ellos. Podemos y debemos amar a nuestros padres y cónyuges. Debemos gozarnos en su amorosa relación, pero no pueden ser rivales del Señor Jesús. Podemos tener hijos, gozarnos en su amorosa confianza, pero no pueden ser rivales de Jesús. Podemos tener hermanos y hermanas y gozarnos en amor fraternal, pero no pueden ser rivales de nuestro Señor Jesús. Podemos tener deseos, aspiraciones, recreaciones, pero nada debería interponerse entre nosotros y nuestro Dios Creador. Él debe tener la preeminencia en todo. Leamos lo que nos dice nuestro Dios vivo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que debemos darle el primer lugar en nuestra vida a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso. Porque Él nos ama tanto que si dudamos de su amor, miremos la cruz. Él dio por nosotros hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos gozar de la vida eterna. El discipulado demanda que Jesús reine sin rivales en nuestro corazón, que tenga preeminencia en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, que nos apasionemos por Él, que nos enamoremos de Él. Que nuestra oración sea la de Paul Gerard. Jesús, tu ilimitado amor por mí ningún pensamiento puede alcanzar, ninguna lengua puede declarar. Mi corazón completo es para ti, reina sin rival, allí. Es mi deseo y oración que puedas apasionarte, enamorarte de tu Dios creador y vivir así la hermosa experiencia de caminar de su brazo con amor hacia la vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.